Buenas tardes o buenos días, depende de cuándo veas el vídeo. Vamos a ver un pequeño y breve repaso sobre el tema de las reacciones químicas. Como este tema es mayoritariamente teórico, bueno, pues tenéis tanto aquí como en el libro el contenido teórico, entonces intentaré ser lo más ligero y breve posible. Bien, empezamos hablando de qué son las reacciones químicas y antes de eso sabemos que, bueno, las reacciones químicas son una serie de cambios que se producen en la materia. Si cuando se produce el cambio no se cambia, no se rompen enlaces, no aparecen sustancias nuevas ni nada, hablamos de un cambio físico. El ejemplo más sencillo es cuando, por ejemplo, el hielo se funde en agua y el agua se evapora a vapor de agua. Sigue siendo agua todo el rato. Una reacción química es cuando unas sustancias llamadas reactivos reaccionan entre sí y se transforman en una nueva denominada productos. Entonces hay un cambio químico, está cambiando la sustancia que hay. Las reacciones químicas tienen lugar mediante un mecanismo de reacción que, bueno, lo tenéis aquí ejemplificado. Es la teoría de colisiones. Las moléculas chocan entre sí y si chocan con la energía suficiente, con la fuerza suficiente, son capaces, y con la orientación, con la inclinación, con el ángulo adecuado, son capaces de romper enlaces, los enlaces que los unen en los reactivos. Esas moléculas se quedan sueltas, vuelven a chocar otra vez con otros átomos distintos y dan lugar a sustancias nuevas, formando enlaces nuevos. ¿Vale? Recordad, teoría de colisiones, energía suficiente, esa energía mínima para que ocurra se llama energía de activación, la energía mínima necesaria para que se produzca la reacción química y luego la orientación adecuada. ¿Vale? Aquí tenéis el ejemplo que vimos en clase. En una ecuación química, bueno, se representa, ya sabéis, con las letras, con los símbolos químicos, tal y como tenéis por aquí. ¿Vale? Que todo esto, bueno, lo dicho, lo tenemos visto en clase. Recordad también que en la ecuación química, entre paréntesis, lo que se pone es el estado en el que se encuentra la materia, sólido, líquido, gas, o AQ cuando está en disolución acuosa. Recordad también que esta flecha hacia arriba significa que se convierte en gas, que se evapora. Si la flecha estuviese hacia abajo es que precipita, que aparece un sólido. Recordad también que hay que ajustar la ecuación química, que esto consiste, como dice aquí, en cada fórmula química de estas que tenemos aquí, asignar un coeficiente o un numerito para que tenga el mismo número de átomos en los productos que los reactivos. Estos ejemplos de aquí, que son los más chulos, la reacción de combustión. Recordad, primero de todo, lo que hay que hacer es escribir la reacción y luego ver que coincide el número de átomos de reactivos con los de los productos. Eso es lo que tenemos que hacer siempre, lo primero. En las reacciones de combustión, recordad que como pone aquí, primero ajusto los átomos de carbono, después los hidrógenos y luego los oxígenos. ¿Vale? En Classroom tenéis una foto de un ejemplo a pizarra y en los problemas resueltos también tenéis varios ejemplos. ¿Vale? Seguimos por aquí. Las leyes fundamentales de la química. Tenemos dos. La primera es la ley de conservación de la masa del agua. Sí, básicamente dice que en una reacción química la suma de las masas de los reactivos tiene que ser igual a la suma de las masas de los productos. Porque yo lo único que hago es que cambio el número de átomos del sitio en el que están. Pero como la masa es la misma, la masa tiene que conservarse. Por eso también tengo que ajustar las reacciones químicas. Y luego la hipótesis de Avogadro, que puede ser un poco más extraña, básicamente que cuando tenemos volúmenes iguales de cualquier gas medido en las mismas condiciones de presión y temperatura, importante, mismas condiciones, lo que tenemos es el mismo número de moléculas. Para esta reacción de aquí, la deformación de agua a partir de hidrógeno y de oxígeno, si se midiesen las mismas condiciones de presión y de temperatura, lo que lo que podríamos decir es que dos volúmenes de hidrógeno reaccionan con un volumen de oxígeno y dan dos volúmenes de vapor de agua, pero el número de moléculas, fijaros que es el mismo, ¿vale? Que están ajustadas. Tengo cuatro hidrógenos aquí, dos oxígenos y dos oxígenos. Las reacciones químicas las podemos clasificar de muchas maneras. Aquí se han hecho dos, según el mecanismo de intercambio o según las partículas intercambiadas. Entonces, recordad que que puede haber reacciones que sean de dos tipos, que sean según el mecanismo, pero también según las partículas que intercambian. Vamos a comentarlas también brevemente. Las de síntesis. Síntesis es de formación, de creación de algo. Eso es una síntesis. Como a partir de reactivos sencillos se obtienen algo más complejo. Como a partir de átomos sencillos o moléculas sencillas obtengo uno más complejo. ¿Vale?
La descomposición es justo lo contrario. Una sustancia que podemos decir que es compleja se descompone, se divide en otras más sencillas. La molécula de agua, que es líquida, se descompone en oxígeno e hidrógeno, que son moléculas mucho más sencillas. Luego tenemos las que se llaman de desplazamiento o de sustitución. Dice, el elemento es sustituido por otro componente y da lugar a un compuesto diferente. Fijaros que lo que ocurre aquí es que aquí el cloro está unido con el hidrógeno y aquí el magnesio está suelto, está libre. Todos estos átomos, estas moléculas que están aquí representadas, chocan entre sí, rompen los enlaces, vuelven a chocar otra vez, pero de distinta manera. Fijaros, aquí el magnesio ahora está unido al cloro y el hidrógeno, que estaba unido al cloro, ahora está suelto, está libre. ¿Vale? Además sublima, es un gas que se evapora, aparece un gas y se va para arriba, ¿vale? Eso significa la flechita. Fijaros que lo mismo, lo importante es que cuando a mí me dé la reacción la ajuste. Tengo que poner 2 moléculas de HCl para que se cumpla la ley de conservación de la masa. Fijaros que esto es un desplazamiento sencillo. Un átomo se cambia con otro átomo. El doble desplazamiento es cuando ocurre exactamente lo mismo, pero con 2 átomos a la vez. Fijaros, aquí tengo el hidrógeno unido al sulfato y el sodio unido al OH o al oxígeno, concretamente. Aquí el sodio lo tengo unido con el sulfato, con el ion sulfato. Y el hidrógeno, estos hidrógenos de aquí se me han unido, perdón, un hidrógeno o 2 hidrógenos, da igual, se me han unido con el OH. Entonces, fijaros que es una doble sustitución. Aquí lo tenéis representado con los colores que a lo mejor lo veis más claro. Se intercambian 2 sustancias a la vez, 2 átomos o 2 moléculas. Eso respecto al mecanismo. Si hablamos según las partículas intercambiadas, recordad que tenemos otro tipo de reacciones, pero que también son muy fáciles. Ácido o base o de neutralización. Recordad que un ácido es una sustancia que tiene hidrógeno y lo cede al medio, que da H+. Una base es una sustancia que cuando se echa al medio en agua da OH-. Entonces, esto se junta. ¿Y qué es lo que nos da? Agua. Entonces, de manera general, podemos decir que una reacción ácido-base o de neutralización es una sustancia ácida con una base siempre da una sal y agua. Esto es siempre así. Y también fijaros que esta es de doble desplazamiento, de doble sustitución, que es exactamente igual que la que hemos visto anteriormente. La de precipitación, aquí ocurre por lo mismo, una doble sustitución, con la diferencia de que siempre aparece un precipitado, es decir, hay una sustancia que aparece, un sólido que aparece solidificado. Fijaros que aquí todo es acuoso, 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 menos esto que es sólido, porque es que aparece el yoduro de plomo. Luego tenemos estas que son importantes, la de oxidación-reducción. Aquí fijaros, estas son reacciones en las cuales hay transferencia de electrones. Entonces, uno se oxida y otro se reduce. El elemento que se oxida, cede electrones y el que se reduce los acepta. Eso es lo que hace que cambie su número de oxidación. Como consecuencia, fijaros, en una reacción química, fijaros, el cloro que no está unido con nada, su estado es 0. El yoduro es 1 negativo. Sin embargo, cuando tiene lugar la reacción, que está de doble desplazamiento, el cloro pasa a tener 1 negativo y el yodo 0. Eso es porque se han intercambiado electrones, con lo cual esta reacción es de oxidación-reducción o redox. Un caso concreto, que ya hemos comentado anteriormente, son las reacciones de combustión. Es un tipo de reacción de tipo redox en la cual materia orgánica reacciona con oxígeno y siempre da CO2 y agua. Y luego ya pues tengo que ajustarlo. Recordad, primero el carbono, después el hidrógeno y tercero el oxígeno. Aquí comento otra vez, bueno, las reacciones de ácido o base. Aquí no voy a detenerme demasiado porque, bueno, he comentado un poco lo que era y aquí solo que conozcáis un poco por encima la diferencia entre un ácido y una base. Aquí tampoco, aquí solamente comentamos en clase que el pH es la medida de la acidez o de la basicidad de una disolución y, bueno, un poco la teoría sobre los compuestos, sobre lo que es un indicador. Aquí no voy a detenerme mucho. Las reacciones de combustión, comentar que, bueno, aparte de que es materia orgánica que reacciona con oxígeno para dar CO2 en agua, la combustión es una reacción redox en la cual hace falta una sustancia llamada combustible, que es la materia orgánica que reacciona con el oxígeno. Sería esto de aquí, la materia orgánica. El oxígeno es el comburente, es lo que hace que se produzca la reacción, ¿vale? Y aparte de eso, para que esto ocurra, hace falta energía de activación, ¿vale? Es muy importante
que tengamos energía de activación. El ejemplo que puse en clase es el de un mechero. Cuando yo abro la válvula de un mechero estoy soltando metano o butano, estoy soltando un gas, un compuesto orgánico. Se está mezclando con el oxígeno que hay en el aire. Pero hasta que yo no giro la rueda y hago que salte una pequeña chispa, no se produce el fuego. Esa chispa es la energía de activación. Cuando estamos hablando de las reacciones químicas, podemos decir si las reacciones son rápidas o lentas, ¿vale? Eso ahí os comenté en clase que hay una rama de la química que se llama la cinética, que se encarga de medir la velocidad de las reacciones químicas. Pues la velocidad de reacción es la rapidez con la que los reactivos se combinan para pasar a los productos. Recordad que esto depende de 4 cosas. La primera es la temperatura. Si aumentamos la temperatura, las moléculas se van a mover más deprisa, van a chocar más veces y con más energía entre ellas y hay más posibilidad de que se rompan los enlaces, los reactivos y formen los productos. Y el caso contrario, si disminuyo la temperatura, esas moléculas están menos excitadas y se mueven más despacio, con lo cual disminuye la probabilidad de que choquen. La otra es la concentración de los reactivos. Si yo tengo más cantidad de sustancias, de moléculas o de átomos en los reactivos, hay más probabilidad de que haya colisiones, con lo cual la reacción es más rápida, ocurrirá antes. Si tengo menos cantidad, pues hay menos probabilidad de que se produzcan esos choques. Luego tenemos el grado de división. El grado de división, recordad que era que cuanto más dividido, más pequeños esté el reactivo en estado sólido, más fácil es que ocurra la reacción. No es lo mismo que yo tenga un clavo de hierro que quiera que se oxide, a que yo tenga ese clavo de hierro hecho arena, picado y triturado. Recordad también que en el grado de división los sólidos son menos reactivos que los líquidos y menos reactivos que los gases. Los gases son los más reactivos, porque los átomos están más sueltos y se mueven más libremente. Eso lo explicaba la teoría cinético-molecular. El último punto sería la presencia de catalizadores. Recordad que un catalizador es simplemente una sustancia química que está presente en la reacción y hace que se disminuya la energía de activación, con lo cual la reacción es más rápida y que al final de la reacción el catalizador se recupera. Recordad que hay otras sustancias que se llaman inhibidores, que son catalizadores negativos, que es lo contrario. Hacen que la reacción sea más lenta porque aumentan la energía de activación. Eso respecto a la velocidad. Si hablamos del calor, recordad que en las reacciones químicas hay intercambio de energía. Entonces, siempre hay un intercambio de calor, de lo que se denomina calor de reacción, que se representa con la letra Q. ¿Vale? Lo tenéis aquí representado. Se mide en el sistema internacional en julio o en kilojulios, ¿vale? Porque son unidades de calor bastante elevadas. En función de cómo sea esa cantidad de calor que se produzca, podemos decir que una reacción es exotérmica o endotérmica. Si el signo que tengo es del calor de reacción es mayor que 0, es endotérmica, es decir, se está absorbiendo, hace falta aplicar calor. Si el signo que tengo es negativo, la reacción es exotérmica, es decir, se está liberando energía. Recordad que comenté en clase que una reacción es exotérmica si la energía que se libera en la ruptura de los enlaces de los reactivos es mayor que la energía que hace falta en la formación de enlaces de los productos. Si hace falta más, si se libera más energía al romper enlaces que al crear enlaces, sobra energía, esa energía es calor. Si por el caso contrario hace falta más energía para que se formen los enlaces que al al romperse los enlaces, hace falta aplicar calor, energía térmica al fin y al cabo, para que la reacción tenga lugar. Vamos ahora para ir finalizando con los cálculos estequiométricos. Recordad, los cálculos estequiométricos pues lo que nos permite es como en una reacción química relacionar la cantidad de sustancia que se va a producir en cualquier momento. Tenemos que utilizar factores de conversión. Y aquí tenéis un procedimiento de cómo se hacen los cálculos estequiométricos, que ya lo sabéis y más o menos lo he ido comentando. El primero, escribimos y ajustamos la ecuación química. Es importante convertir a moles el dato de partida. ¿Por qué? Porque yo no puedo comparar una sustancia en gramos con otra. Yo lo que puedo comparar es el número de moles, porque me está hablando de la cantidad de sustancia que tengo, la cantidad de partículas, de moléculas o de átomos, no de la masa que tiene. Luego lo que hacemos es aplicar la relación molar entre la sustancia conocida y la que nosotros queremos conocer, según los coeficientes estequiométricos de la ecuación química ya ajustada. Esto lo veremos ahora con algún ejemplo. Y luego finalmente pues calculamos o la masa o el volumen de la sustancia. Cositas a tener en cuenta.
Vosotros ya sabéis que, bueno, existe el número de Avogadro, la constante de Avogadro, que dice que un mol equivale a 6,022 por 10 a la 23 entidades elementales, moléculas, átomos, sillas, mesas, personas, lo que se os ocurra. Esto es muy importante porque me permite transformar los gramos a moles haciendo uso de la masa molecular, que lo tenéis aquí debajo, la masa molar, recordad que es la cantidad de masa que tiene un mol de sustancia, por eso se expresa en gramo partido mol o bueno, G por mol a la menos 1 o gramo partido mol. Estos son los datos que hay en la tabla periódica. Aquí tenemos el ejemplo del agua. La masa de agua, lo que pesa un mol de agua es 2 veces la masa atómica del hidrógeno por más una vez la masa del oxígeno. ¿Por qué? Multiplico por 2 la masa del hidrógeno porque tengo 2 hidrógenos. Multiplico por 1 del oxígeno porque solo tengo 1 y luego lo sumo. Entonces yo puedo decir que un mol de agua pesa 18,2 gramos o que en 18,2 gramos de agua tengo un mol. Y esto podéis hacerlo para cualquier sustancia. Una vez que yo tengo los moles de una sustancia, haciendo uso del número de Avogadro, puedo obtener el número de moléculas. Y después también puedo obtener el número de átomos, multiplicando las moléculas por el número de átomos que tengo en cada molécula. ¿Vale? El ejemplo que viene aquí, recordad, bueno, está la parte de que lo tenéis resuelto, está explicado paso a paso y lo tenemos hecho en clase. Yo he hecho aquí al lado el primer ejercicio de la relación de problemas, el primero o el segundo, no me acuerdo. Pero bueno, que también tenéis en claro ni que tenéis resuelta. A mí me dan esta reacción de aquí, el aluminio reacciona con ácido sulfúrico para dar sulfato de amonio e hidrógeno. Lo primero que hago, ajustarla, poner los coeficientes. Este coeficiente solamente me dice que 2 moles de aluminio reaccionan con 3 moles de ácido sulfúrico y dan 1 mol de sulfato de aluminio y 3 moles de hidrógeno. Este problema vamos a hacer cálculos con masa, porque a mí me dicen que parto de 9 gramos de aluminio y me preguntan la masa de sulfato que se me forma. ¿Cómo llego yo hasta ahí? Bien, pues haciendo factores de conversión. Lo primero que yo hago es los 9 gramos de aluminio, que es masa, los convierto en moles de aluminio. ¿Por cómo? Haciendo uso de la masa molecular o la masa atómica. Este dato está sacado de la tabla periódica. Un mol de aluminio pesa 27 gramos. Después yo lo que hago es una relación. Si 2 moles de aluminio me producen 1 mol de sulfato, yo que tengo 0,3 moles, que es lo que me sale dividir 9 entre 27, ¿cuántos tengo? Pues si yo hago esta cuenta me sale que con 9 gramos de aluminio, que son 0,3 moles de aluminio, se van a producir por la relación estequiométrica 0,16 moles de sulfato. Y ahora, como lo que me pide es la masa, yo calculo la masa que tiene un mol de sulfato de aluminio, mirando los datos en la tabla periódica y multiplicándolo y sumándolo. Yo sé que un mol de aluminio tiene una masa de sulfato de aluminio, perdón, tiene una masa de 342,15 gramos. Como yo lo que tengo son 0,16, si yo hago este factor de conversión, me sale que partiendo de 9 gramos de aluminio voy a obtener 57 gramos de sulfato de aluminio. Eso cuando trabajamos con masas. Si vamos a trabajar con volúmenes, fijaros, lo primero que viene aquí habla de una cosa que es el volumen molar. El volumen molar quiere decir que cuando estamos trabajando en condiciones estándar de cualquier gas, es decir, una atmósfera y 0 grados, un mol de cualquier sustancia siempre va a tener un volumen de 22,7 litros. Si trabajamos en condiciones normales, recordad que es una atmósfera de presión y 25 grados centígrados, que es la temperatura normal de la Tierra, que son 298 Kelvin. Entonces lo que nosotros hacemos es trabajar con la ecuación de los gases ideales. Cuando las condiciones no son estándar utilizamos esta ley, pero cuando son estándar o normales también podemos utilizarla. Recordad, P por V igual a nRT. Aquí vienen unas unidades que nosotros no vamos a utilizar. Nosotros el volumen lo vamos a utilizar en litros y la presión la vamos a utilizar en atmósferas, ¿vale? Porque esto es en sistema internacional, pero es más cómodo trabajar con estas unidades. Por eso el valor de R, que es una constante, en el sistema internacional es 8,3, pero nosotros vamos a utilizar 0,082 atmósferas por litro partido Kelvin por mol. Es el valor que vamos a utilizar siempre en esta fórmula. El ejemplo que tenemos aquí del mismo problema de antes me dice que cuántos litros de hidrógeno medidos en condiciones normales voy a obtener partiendo de 9 gramos de aluminio. Yo los 9 gramos de aluminio los he pasado a moles de aluminio, he hecho una relación molar entre los moles de aluminio y los moles de hidrógeno, que la tengo aquí, y me dice que con 9 gramos de aluminio obtengo 0,45 moles de hidrógeno.
Como el problema me dice que están en condiciones normales, la presión es una atmósfera y la temperatura son 25 grados centígrados, que son 298 Kelvin. Entonces, de la fórmula de los gases ideales, la presión la conozco, el número de moles lo acabo de calcular de aquí, la R es una constante que conozco y la temperatura también. Lo que hago es despejar el volumen. Y una vez que tengo el volumen, aquí solo sustituyo los datos. 0,45 moles, la constante de los gases, 298 Kelvin entre una atmósfera. Cuando yo haga toda esta cuenta, fijaros que el mol con el mol se me va, la atmósfera con la atmósfera se me va y el Kelvin con el Kelvin se me va. El resultado de aquí son litros, concretamente litros de hidrógeno, que son 11 litros. Partiendo de 9 gramos de aluminio en esta reacción, yo obtendré 11 litros de hidrógeno medido en condiciones normales. Y bien, ahora para terminar, vamos a hablar de las disoluciones. Os recuerdo que una disolución está formada, como dice aquí, por dos cosas, soluto y disolvente. Soluto es la sustancia que se disuelve y se encuentra en menor cantidad, y disolvente es la que está en mayor cantidad y disuelve al soluto. El ejemplo típico es si yo tengo un vaso con leche y le echo colacao y lo disuelvo, pues es una disolución. El colacao se disuelve en la leche. Si yo tengo un vaso de leche y le echo un chorreón de café, el café se disuelve en la leche y tengo café con leche. El soluto es el café y el disolvente es la leche. Recordad que el agua es el disolvente universal. Podemos utilizar varias maneras de expresar la concentración de una disolución. La fracción molar la dejo de lado porque, bueno, es un poco más abstracta, simplemente la relación que hay entre moles de soluto y moles totales, moles de disolvente y moles totales, pero en tanto por uno. Entonces vamos a ver un poquito mejor la otra. La primera es la molaridad o concentración de sustancias. Es el número de moles de soluto entre el volumen en litros. Lo tenéis aquí al lado. Si yo tengo una disolución y os digo que es 2 molar, quiere decir que yo en esta disolución de aquí tengo 2 moles de sustancia en cada litro de disolución. ¿Vale? Es litro de disolución. Si tuviese que hacer cálculos con esta sustancia, recordad que la fórmula siempre es igual. Concentración en moles entre volumen. El volumen no pongo un litro, el volumen pongo el volumen que me dé. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a lo mejor esta disolución de aquí yo digo que tiene un volumen, pues yo qué sé, de 4 litros. ¿Vale? 4 litros, 2 molar. Si quisiera saber el número de moles que tendría, yo diría 2 molar es igual al número de moles entre 4 litros que tengo. Para calcular el número de moles, el 4 pasaría multiplicando. 4 por 2, 8. Pues en esta disolución tendría 8 moles de la sustancia que fuera, de soluto. ¿Vale? Que la fórmula a aplicar es siempre esta de aquí. El porcentaje en masa es un porcentaje, no tiene unidades. Es masa de soluto entre masa de disolución y por 100. Si yo os digo que tengo un mineral con una riqueza, un porcentaje en masa del 78%, en masa, quiere decir que si yo tengo una piedra, el 78% de esa piedra será óxido de hierro, el resto será otra cosa, lo que sea. Si la piedra pesara 100 gramos, pues 78 gramos son de óxido y 22 de otra cosa. Si pesara 1 kilo, 780 gramos serían de óxido y 220 de otra cosa. Si pesa 1 tonelada, 780 kilos de óxido, 220 kilos de otras cosas, de impurezas o de cualquier otra sustancia que no sea el óxido de hierro. Y para finalizar, el porcentaje en volumen, que sería volumen de soluto entre volumen de disolución y por 100, no tiene unidad, es un porcentaje. El ejemplo que tengo aquí, el que puse en clase, si yo tengo una botella de vino de 11 grados, estos 11 grados me dicen que es una disolución al 11% de alcohol etílico, de etanol. Es decir, que de cada 100 mililitros de botella de disolución, de la mezcla que tengo aquí de la botella, porque las botellas, todas las bebidas no son 100% alcohol, es agua con alcohol y con otras cosas. Bueno, pues si me dice que es del 11 grados, que es del 11% en volumen, quiere decir que de cada 100 mililitros de disolución tengo 11 de soluto, 11 de alcohol. Si la botella no es de 100 mililitros, es de litro, pues quiere decir que en toda la botella, que tiene una capacidad de 1 litro, pues tengo 111 mililitros de alcohol. ¿Vale? Una manera de expresar la concentración en volumen. ¿Vale? Bueno, esto sería todo con respecto al resumen del tema. Tenéis subida, aparte, junto al vídeo, la relación de problemas y la relación de problemas resuelta por mí, con lo cual también, pues bueno, servirá de apoyo para afianzar todos estos conocimientos.
Espero que este vídeo sea de utilidad y como siempre, pues nos vemos en clase o en otro vídeo. Un saludo y pasad buen día, buena tarde o buenas noches. Que la fuerza os acompañe.